que es por nuestra fuerza que habrá libertad. Raíz. Somos la raíz y sabremos siempre cuál es nuestra tierra, porque a pies descalzos la recorreremos y con lluvia y lágrimas la regaremos hasta germinar en amor y verdad. Somos la raíz que se aferra al suelo para ser sostén del ramerío utópico que apunta al cielo y que enciende estrellas para ser reales los sueños del pobre, los sueños del niño, los sueños del hombre, los sueños del vientre. Verdad. Somos la raíz que absorbe cada sustancia, que la absorbe de la tierra, que la absorbe de la patria, que lo hace abrazando al otro y envuelve sin condición. Raíz. Somos la raíz de los ojos que prometen mirando a los ojos, la raíz que entre venas recorren los brazos, que son como troncos que tendrán sus copas floreciendo en manos abiertas que ofrecen la paz, en manos cerradas que resistirán y en manos que juntas tendrán que aferrarse para honrar los sueños de la patria grande que entre sus raíces nos verán gritar. Somos la raíz del grito, surge de la tierra para la libertad. La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Rodolfo Walsh sentenciaba varios años atrás que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esas oligarquías, hoy convertidas en gobierno democrático, con sus CEOs en los ministerios y en el sillón de Rivadavia, nunca mejor representado por otro entreguista de la patria. Creer que la clave está en este presente que va a generar un futuro derramador, para así borrar la memoria histórica, que es su principal enemigo. Es su principal enemigo porque nuestro pueblo no puede olvidar que hace 70 años, un 4 de junio, el general Perón llegaba a ese mismo sillón para cambiar la historia democrática, social, económica, cultural y emotiva de la Argentina. Porque nuestro pueblo no puede olvidar que hace 70 años que viene construyendo, caídas mediante, el camino de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Porque nuestro pueblo no puede olvidar, y por eso sabe que 70 años no son nada, y que se van a repetir 70 veces 7 al menos. Empezó junio, empezó el segundo semestre de la gestión Macri y no pasó nada. Pero también junio nos trae a la memoria histórica y de lleno los años de la resistencia. Nos trae a la memoria los bombardeos de Plaza de Mayo, el fusilamiento del general Valle, el ajusticiamiento de Aramburu, y nos recuerda 70 veces 7 que vencer, caer y levantarse hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Escribo un poema nuevo sobre los muros, escribo sobre la tierra y en los umbrales del día que está naciendo y sabe a futuro. Es nuestra la primavera que está en el aire.
camino. Te traigo de lo vivido para mostrarle. Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Un compañero rompe el silencio, cruzando todo el olvido viene a buscarme. Me deja justo en la puerta del día nuevo, que se abre a la primavera que está en el aire. Que se abre a la primavera que está en el aire. Que se abre a la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Muy buenas tardes, noches, queridísima compañerada. Aquí arrancamos el programa número Huachancain de La Raíz del Grito. el número 26. 26, precisión quirúrgica de Rigaudi. Muy buenas noches, estimadísima audiencia. Mi nombre es Julián y es un placer saludarlos nuevamente aquí en La Raíz del Grito. ¿Cómo estamos, Nicolás, Precisión Rigaudi? Muy buena la editorial, Julián Fraebó, debo felicitarlo. Digo yo, de las mejorcitas, ¿no? Sí, se ve ahí una evolución en la pluma muy importante. Bien, así que muchas gracias Juan Arbitelli, que fue quien la escribió. ¿Cómo se? Embaucados todos. Así que bueno, después pasá por ventanilla, Juancho, A retirar lo que le corresponde. A retirar la copia de la editorial, que hoy te dimos el placer a vos de que salga al aire de La Raíz del Grito. Así que muchas gracias. ¿Cómo estamos con las chicas acá? Sofi, buenas noches. Las chicas. Muy bien, buenas noches. ¿Ustedes, Señoritas. compañeras? Señorita, exactamente. ¿Es violento? No, no es violento. Ah. Está bueno que se sugestionen un poquito los varones en estos días, pero estamos muy bien y esperamos que ustedes también. Muy bien, Mira. doctora. ¿Y Ludmi? Muy buenas noches. Acá medio enferma, pero cargándome la gripe al hombro para estar hoy en La Raíz del Grito. La Raíz del Grito también se riega con moco en estos días congestionados. Efectivamente. Qué Ludmi. imagen, qué imagen. Allá el chino, Imprescindible la analogía para poder arrancar el chino programa. dice que tiene mocos, anda con mocos. Chino y Clarita del otro lado del vidrio, haciendo posible que este programa esté saliendo al aire, que nos estemos escuchando y que las vías de comunicación para tomar contacto con la radio de la UNER 100.3. ¿Cuáles son, Ludmi? Estamos en Facebook, en La Raíz del Grito, en Twitter, @La Raíz del Grito. Pueden mandarnos WhatsApp al 154-650-317 o pueden comunicarse con nosotros al 432-1122. Hoy tenemos un programón, ¿sí? Y no sé si quieren ir adelantando algunas cositas o por dónde dicen ustedes que va. Me parece muy bien, en vistas de lo que va a ser la próxima jornada del 3 de junio, un nuevo grito de Ni Una Menos. Vamos a estar dialogando con la socióloga e historiadora Dora Barrancos, con quien vamos a analizar un poco la temática y también esta instancia nueva de reclamo que se va a vivir en todo el país el próximo viernes.
Asimismo, también vamos a estar dialogando sobre lo que sucedió en Paraná en esta semana, que tiene que ver con la conformación en Entre Ríos del Comité por la Libertad de Milagro Sala, con diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales que han participado. Y fuerte, bueno, digo, que Milagro Sala siga presa en medio de esta víspera del 3 de junio. Por lo simbólico, ¿no? Porque lo haga peor a la cuestión que Milagro esté presa, es peor desde el mismo día que el Poder Judicial, en convivencia con el Poder Político, decidieron ejercer esta aberración contra Milagro Sala, pero digo, por lo simbólico en este 3 de junio que Milagro Sala esté en presa es muy fuerte, ¿no? Y porque sin duda su condición de género también es uno de los componentes de por qué está presa. Y ahí entonces la expresión más dura de esta idea del amigo de todo el pueblo argentino, González Fraga, porque Milagro está presa por no haber pedido disculpas, por haber materializado en Jujuy y en tantos otros lugares de la Argentina la idea contundente de que se puede vivir mejor y que es un derecho de todos vivir mejor. Ahí está entonces Milagro Sala presa sustancialmente por contradecirlo o por de hecho validar esto que decía nuestro amigo González Fraga, un amigo del pueblo argentino. Por hacer creíble esta ilusión de que un empleado medio puede con su sueldo medio comprarse determinadas cosas que, convengamos, tampoco son algo a lo que puede aspirar un empleado medio, según diría Rosendo Fraga. Sí, la verdad que por fin se hace justicia y en la Argentina, atendida por sus propios dueños o sus CEOs a lo sumo, se vuelve toda la normalidad y entonces cada uno por suerte va a poder andar haciendo esfuerzos y malabares para llegar a fin de mes y no va a tener el atropello de querer comprar su celular o irse de vacaciones, cuestiones que solamente se le ocurre al peronismo. Por eso o es fascista, o es corrupto, o es algo deforme, o es algo asustadizo, o es algo que espanta a estos tipos de la ilustración y que tan clara la tienen, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, ¿no? Porque tampoco es algo aislado lo de Rosendo Fraga, convengamos que es un economista referenciado con el espacio de Cambiemos, sino que tiene bastante coherencia con distintos enunciados que han hecho a lo largo de estos 6 escasos pero veloces meses de gestión, distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos, en donde, bueno, deja entrever un poco cuál es la beta, la raíz, la vena, si se quiere, de su pensamiento. Se me viene a la memoria una declaración también del titular de la Sociedad Rural Argentina, Echeverre, en donde hace referencia al consumo de lomo en el país. Los argentinos no le encuentran gusto al lomo. Comemos lomo cuando queremos bajar de peso o estamos enfermos, entonces vamos a exportarlo, decía Echeverre, ¿no? Como así, muy pintoresco, muy suelto de cuerpo también, ¿no? Diciéndole eso a gente que hoy por hoy está teniendo que reducir drásticamente el consumo de carne en general y de carne vacuna en particular. Sí, y sin irnos tan lejos, digo, en estos días Prat Gay le pidió perdón a los capitales europeos, más precisamente españoles, por la expropiación de YPF. Si fuera... O sea, se avergüenza, el Estado argentino hoy en representación del gobierno de Cambiemos, se avergüenza de haber reclamado hace algunos años lo que es nuestro y espuriamente nos habían arrebatado. Bueno, sobre eso, perdón, te corté, Julián, yo no podía dejar de llamarme la atención, si se acuerdan los oyentes, la semana pasada en el programa especial a los 206 años de la Revolución de Mayo, estuvimos haciendo un pequeño juego que tenía que ver con las noticias históricas y la noticia de ese mismo día que tenía que ver con el aniversario de la Revolución de Mayo, en donde justamente el personaje que nosotros poníamos al aire, que digamos que representaba al presidente Macri, decía algo similar. Decía, nosotros lo poníamos obviamente en joda, pero bueno, la realidad nos muestra que supera una vez más a la ficción y las declaraciones del ministro Prat Gay van en la misma línea de lo que para nosotros nos parecía imposible, de lo que para nosotros nos produce risa, ¿no? Sí, el propio Aranguren recomendando consumir menos nafta si es que resulta muy cara para, bueno, esto, ¿no? Para el asalariado medio que pensaba que podía tener un auto propio y podía andar en ese auto si quería, ¿no? Digo, los tipos hacen los tipos, y lo digo despectivamente, nos hacen la tarea un poco más fácil, ¿no? Porque en cada uno de sus rubros ellos están siendo despectivos con el trabajador, y eso es lo que son. Ellos ven a la clase trabajadora de una manera despectiva, de una manera, o sea, no se identifican para nada con un trabajador porque no lo son, y además
por las dudas nos lo recuerdan, qué sé yo, una vez por semana, una vez cada 4 días. Sí, y bueno, pero ahora también todo ha cambiado por suerte porque las inversiones que llegaban el segundo semestre las va a traer Barisco. Barisco fue a Alemania, está ahora justamente gestionando no solo las inversiones para Paraná, para ponerla de pie, sino que y para recomponer el vivero que destrozaron en la zona del Volca, como lo conocemos, el barrio San Martín, como corresponde. El señor intendente, cuando asuma Barisco, está gestionando entonces las inversiones en Alemania, dicen. Digo, noticias que toman el pelo, noticias que ofenden al sentido común de la gente, de la ciudadanía de a pie. Y cuando uno piensa en estas noticias irrisorias, si yo le pregunto a la audiencia, alguien procesado, condenado por homicidio culposo agravado, ¿en quién están pensando? Una noticia de estos últimos momentos en Paraná. Laporta. Exacto. Nosotros pensamos que quien fue elegido por la mayoría de la ciudadanía en Paraná para gobernar los destinos de la ciudad también fue procesado por homicidio culposo agravado. Digo, ¿cómo queda en esto? Nosotros en la editorial apelamos a la memoria colectiva y del pueblo. Y lo cierto es que también tenemos que ir procesando y discutiendo, ir viendo cómo también muchas cosas quedan semiocultas o en algún pliego de un recoveco institucional y tapado con una buena campaña publicitaria, donde pareciera que cuando estamos en la semana previa a la marcha del 3 de junio por Ni Una Menos, el intendente de la ciudad, que fue procesado por homicidio culposo agravado, en el cual estamos hablando de que murió una mujer a quien él abandonó, pareciera que nos olvidamos. Nosotros en La Raíz del Grito lo tenemos muy presente. Sí, no, que pensaba que en estos días, a colación de la sentencia al aporte, los medios locales salían a hacer una encuesta a la ciudadanía, se pararon en la peatonal a hacer una encuesta y le preguntaban a la gente qué opinión le merecía la sentencia. A lo cual todos se quejaron por respecto de la sentencia, diciendo que era muy poco. Que querían que sea intendente. No, precisamente por eso, digo, está bueno esto de poner en jaque, porque como vos decís, la gente se olvida y probablemente muchos de esos ciudadanos a quienes indignadamente les parecía mal la condena y se atrevían a opinar de que esta persona tenía que estar presa por mucho más tiempo, probablemente muchos de ellos lo votaron a Barisco, por algo ganó. Digo, y un poco para pensar también en la cuestión judicial, fue procesado y condenado este hombre a 4 años y 8 meses de prisión efectivo, Laporta. También fue absuelto por la causa de violencia de género por la cual estaba imputado respecto de la mujer que él mató. Bueno, parece que no es respecto de ella, perdón. De una exnovia. Él fue absuelto por esa causa. Finalmente, este hombre, que era conductor profesional, o sea que en respecto a su rol tenía otras condiciones para responder en este delito, fue condenado casi a la pena máxima prevista para ese delito, que son 5 años la máxima, 4 años y 8 meses. En iguales condiciones, o peores condiciones, el intendente actual fue sometido a una probation, una suspensión de juicio de prueba, o sea, no llegó a juicio. Cumplió unas medidas probatorias y fue, finalmente, seguramente habrá tenido una prohibición de manejar por algunos años, no sé si lo hace en la actualidad. ¿Te puedo hacer un paréntesis breve? Sí. Cuando tenía inhabilitado su carnet de conducir, el señor actual intendente por asumir, Sergio Barisco, volvió a chocar en el 2007 en su auto y causó lesiones leves a una mujer de 82 años. Mirá, el hijo de Magda. Y el hijo de Magda. Y te cuento además, a vos y a la audiencia, que la probation por este procesamiento, donde él había llegado a estar procesado por homicidio culposo agravado, la cumplió en una asociación civil de una ONG en Buenos Aires de tareas medioambientales. ¿Sí? Sí. De ahí su compromiso con el barrio San Martín, en esta gestión. Ahí va cerrando cómo viene todo este proceso. Y con limpiar el arroyo Antoñico. Exactamente. Bueno, entonces quizás nos sorprenda en una idea astuta el concejal Gainza hablando con Durán Barba para que Laporta sea candidato a intendente por Cambiemos en el 2019. Guarda la tosca, ¿eh? Ojo. Bueno, no, cuestiones, digo, que uno va viendo en los medios y va viendo también en la charla
con los que nos vamos cruzando. Sí, a mí una cosita que me gustaría agregar en este segmento del programa tiene que ver con la noticia que estuvo circulando hoy por los medios de comunicación, que tiene que ver con la derogación del presidente Mauricio Macri del decreto firmado por el expresidente Raúl Alfonsín, que de algún modo viene al control civil sobre las Fuerzas Armadas del país. Un tema que seguramente vamos a estar desarrollando más extensa y profundamente en el programa, pero que sin duda tiene que ver también con la salud de nuestra democracia. Algunas cosas sobre eso, digo, más allá de que la noticia es nuevita y todavía no conocemos todos los detalles o las implicancias de ese decreto, para que ustedes sepan, para que todos sepamos, durante los años de gobierno anteriores, digamos, durante las gestiones kirchneristas, todos los ascensos, nombramientos que se hacían en las Fuerzas Armadas se enviaban a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación para ver si esas personas tenían una carpeta o una denuncia en su contra. Ese fue, para ser honesta, el problema que ocurrió con el propio Milani. Exacto. Milani no había sido denunciado o no estaba mencionado en las carpetas de Secretaría de Derechos Humanos de Nación cuando fue ascendido. Por eso mismo, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional en su momento, admitió no tener en ese momento reparos formales para ascenderlo, más allá de todos los cuestionamientos posteriores. Pero hay que ser sensato en eso y también pensar en que, probablemente lo que estos tipos tengan en mente sea bastante peor de lo que pensamos, digo, si empiezan por descontrolar las Fuerzas Armadas. A ver, corríjanme ustedes si me equivoco, pero yo puedo leer esto también en línea con lo que viene sucediendo en los diferentes organismos nacionales, que es la desmantelación de los distintos dispositivos, digamos, que de algún modo trabajaban por la implementación de los derechos humanos dentro de cada uno de esos organismos. Si no estoy errado, esto viene sucediendo en diferentes ministerios y organismos del gobierno nacional. Hay para mucha tela para cortar en el tema cuando uno va construyendo y pasando de una democracia representativa a una democracia participativa y a una democracia distributiva. Están desmantelando todo, tratando de desandar ese camino. El Estado de Derecho es el marco en el cual nosotros hemos ido pudiendo avanzar. Alfonsín avanzó en algún tramo, retrocedió en otro, todo es idas y venidas, retrocesos, encrucijadas. Lo cierto es que este fue uno de los pasos adelante en la gestión de Alfonsín como presidente. Se logró, año 84, imagínense lo caliente que estaba el tema, el escenario, salíamos de la dictadura cívico-militar más horrenda que sufrió el pueblo argentino, y estos tipos están no solo yendo contra las conquistas del kirchnerismo estos últimos 12 años, están tocando cuestiones elementales de lo medular de la democracia y la verdad que son muy dañinos, son muy jodidos y si no serían tan jodidos nos darían lástima. Pero lo cierto es que lo que están haciendo es de un nivel de hijaputez muy importante porque nos va a costar mucho más reconstruirlo, pero lo vamos a hacer. Ellos piensan que nosotros no lo estamos viendo, nos están desanimando y la verdad que están generando todo lo contrario. Muy bien, los invito a tomar un pequeño corte y ya volvemos con más La Raíz del Grito. La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Radio UNER Paraná. Comienzo. Espacio publicitario. Todos tenemos derecho a cantidad y calidad de agua. No la contamines, no la derroches. Ese es tu deber. Todos por el agua. Agua para todos. Al ambiente lo construimos entre todos. Fundación Ecourbano. Cultura ambiental. La buena lectura ilumina. Sistema Previsional Argentino. Mitos y verdades. De Sergio Lescano y Elena Midhans. Los autores desarrollan un análisis exhaustivo
de candente actualidad comparándolo con el de otros países y destacan la excelencia del sistema argentino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Tercotour, servicio de transporte y entrada a recitales, espectáculos deportivos y todo tipo de eventos. En Paraná, encontranos en Corrientes 367 o en el teléfono 0343-422-7638. En Santa Fe, acércate a San Martín 2945 o llamanos al 0342-455-6463. Búscanos en o escribinos a tercotour@hotmail.com. Tercotour, despierta emociones. Eco por Eco, económicas por la ecología, promueve los espacios libres de humo de tabaco. Sumate a esta movida. Es importante que entre todos nos cuidemos. Sin humo de tabaco. Más aire puro. Más salud. Más salud. Eco por Eco, económicas por la ecología. Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Lavadero Parque. Realizamos trabajos para hotelería, prendas en general, cortinados, acolchados de todo tipo, equipos deportivos, alfombras, planchados. Retiramos a domicilio. Lavadero Parque. Estamos en Santiago del Estero 467, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. Los sábados de 7:30 a 14 horas. Lavadero Parque. Teléfono 431-3945. UNER Noticias, toda la actividad de la UNER reflejada en www.noticias.uner.edu.ar. Fin. Espacio publicitario. Escuchanos online. www.radios.uner.edu.ar. Radio UNER Paraná 100.3. La raíz del grito. Somos la raíz y sabemos bien porque aprendimos de ella que es por nuestra fuerza que habrá libertad. Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Raíz. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Verdad. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías. Mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería. Me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da. La raíz del grito. Seguimos entonces en La Raíz del Grito en este programa de 1 de junio y ya tenemos la primera entrevista al aire. Porque la verdad también se milita. Entrevistas en La Raíz del Grito. Bien, estamos al aire entonces con Dora Barrancos. Ella es historiadora y militante feminista. En su larga trayectoria se ha dedicado a estudiar la cuestión de la mujer en la historia y el feminismo, particularmente en Argentina. Muy buenas noches, Dora, La Raíz del Grito te saluda. Gracias, buenas noches. Bueno, estamos al aire con vos en vísperas de este aniversario del 3 de junio. Este viernes se va a cumplir un año de aquel día en que la consigna Ni Una Menos tomó las calles y las plazas del país. Uh-huh. Nosotros pensábamos cuando pensábamos hacer este programa especial, en que si bien sabemos que la consigna Ni Una Menos se ha constituido en una bandera que permitió no visibilizar uno de los problemas que más nos afecta a las mujeres, porque literalmente nos va la vida en esto, que son los femicidios, pero también pensábamos en que se ha constituido como un significante que sintetiza muchas otras luchas feministas que refieren al espectro más amplio de las violencias de género. No sé si en la que el femicidio podría ser quizá la expresión más visible de esto, ¿no? Sí, el clímax, ¿no? Exacto. No la sé si culminación monstruosa, ¿no? Bueno, la verdad es que este aniversario me parece que va todavía a doblar la apuesta, porque creemos que vamos a ser muchos los que otra vez nos movilicemos,
Yo tengo la impresión de que desde el año pasado a si bien la cantidad de feminicidios probablemente mantenga su atroz cuota, yo lo que creo es que se ha abierto aún más las sensibilidades, las propensiones subjetivas para salir de los círculos monstruosos para muchas mujeres, que se han animado, que probablemente todavía no tenemos estadísticas, pero yo tengo una apuesta conjetural de que han aumentado las denuncias, y que la otra cosa que me parece bastante importante, aunque no es solo atribuible a la gran movilización del año pasado, pero en alguna medida podríamos ponerlo digamos, en buen cotejo, es que hay un poder que al menos se ha sensibilizado un poco más, y es el Poder Judicial. Yo tengo bastante optimismo de que con este refuerzo que tendremos ahora, podremos, no sé si mover mucho la aguja del Poder Judicial, pero de los 3 poderes del Estado estoy convencida de que es el poder con más problemas para ayornarse en materia de los derechos de las mujeres. Y entonces con esto quiero decir que a pesar de que muchas denuncias llegan, ha habido muy morosa actividad judicial, por un lado, y por otro, creo también que, sin embargo, algunos de los fallos que podrían cotejarse en lo que va desde el año pasado a tengo la impresión de que a pesar de la rémora que constituye el Poder Judicial, sin embargo, ha puesto a que ha habido un cierto crecimiento de la sensibilidad de los operadores de la justicia. Entonces mi optimismo, que generalmente es mi mejor capacidad para enfrentar las adversidades, es bastante grande en el sentido de este balance. El balance que yo hago es que al menos entre los operadores de la justicia ha crecido la sensibilidad, una agudeza para enfrentar estos problemas tan cruciales, ¿no? Sí, respecto de eso y que mencionabas el tema del Poder Judicial, te pateamos la pelota un poquito para el Poder Ejecutivo y te preguntamos cuáles crees que son las perspectivas de continuidad o lo que sería deseable de avance en lo que refiere a las políticas públicas de mujer en esta nueva gestión de gobierno nacional. Bueno, ahí mi cálculo es pesimista, ¿no? Yo creo que ya existe un retroceso general de derechos en la Argentina y para hablar de algo bien empírico, creo que una vez más las más vulnerables de todas las afectaciones de población posible están en los núcleos femeninos, sobre todo en los núcleos pobres femeninos, porque no hay que olvidarse que en el 90 lo que ocurrió fue lo que más o menos esta película está preanunciando. Las mujeres tuvieron que salir a trabajar a como diera, y entonces asistimos a unas escenas de una mayor demanda de empleo por parte de las mujeres que ingresaron al mercado con, limitadas calificaciones, en tareas que eran de menor productividad y menores ingresos. El círculo es bastante angustiante pensando en la afectación de derechos de la población en general, pero insisto en el punto de vista que es el de las mujeres, de los sectores populares, que estarán más alcanzadas por la falta de derecho al trabajo. Eso por un lado. Por el otro, no puedo dejar de reflexionar que esa vulnerabilidad, esa precarización de las mujeres, también va a seguramente acentuar los episodios de violencia. Exacto. Entonces, porque ya se sabe que en un clima de carencias aumentan las carencias, perdón por el círculo redundante, pero es así. Entonces, mucho me temo que estaremos asistiendo a unas circunstancias penosísimas, por un lado, insisto, en el retroceso general de derechos, pero en las particularidades que tiene
la afectación de derechos entre las mujeres de los sectores populares. Sí, de hecho, la consigna de Ni Una Menos de este año pareciera un poco reflejar esto de que hay varias consignas que dicen no podemos pensar en Ni Una Menos por fuera del contexto social y político en el que genera esto una doble violencia, ¿no?, para las mujeres de los sectores populares. Sí, además yo no quisiera olvidarme que tenemos a una mujer presa, porque es una mujer de estratos populares, porque es una mujer que se atrevió, porque es una mujer, es una morocha india, que es Milagro Sala, ¿no? Entonces sé también que muchos grupos van a ir a la movilización, llevando como emblema a Milagro y la solicitud de una inmediata libertad para Milagro, porque creo que no podemos olvidarnos que también es una víctima de un sistema patriarcal que argumenta muy rápidamente cuando se trata de una mujer pobre, bizarra, corajosa, y porque además tuvo esa enorme capacidad de organizar a todo su pueblo. Entonces, quisiera que no olvidemos que entre las movilizaciones que vamos a tener y entre los motivos de movilización está a Milagro, y también me gustaría decirles que muchos grupos vamos a llevar como consigna la despenalización del aborto, que es una forma violenta, consentida completamente por el Estado y que impide desde luego la opción decisional por parte de las mujeres. Sí, aparte que niega una cuestión de salud pública. Este debate estuvo muy en auge a partir de haberse cumplido de este 28, la conmemoración del Día de la Salud de las Mujeres, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir que son las dos cuestiones, pero desde mi perspectiva yo siempre levanto la cuestión de la autonomía y la dignidad de las mujeres, ¿no? El derecho soberano a la decisión. Más allá de que, evidentemente, sí, hay un compromiso gravísimo con la salud de las mujeres que no pueden pagar el aborto en consultorios higiénicos, en las mejores condiciones de asepsia, etcétera. Pero lo que quiero decir es que hay que reforzar la idea de que bajo cualquier condición necesitamos ser absolutamente respetadas en nuestro derecho a tener opciones sobre la reproducción o no. Dora, ¿qué tal? Nicolás es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Dora, hacías referencia a la situación que está atravesando Milagro Sala en Jujuy, presa política del gobierno de Cambiemos, y no podía dejar de pensar también, a la luz de lo que significa el 3 de junio, el rol que han ocupado las mujeres a lo largo de nuestra historia. Bueno, ahí acudo a tu rol como historiadora. Uno no puede, me parece a mí, dejar de ver también que somos el país de las madres de Plaza de Mayo, que somos el país de Evita. ¿Cómo se resignifica este legado que tenemos los argentinos y las argentinas en cuanto al rol de las mujeres para este 3 de junio? Bueno, Nicolás, la verdad es que la tradición argentina es una tradición extraordinaria en materia de politización de las mujeres, de una escenificación pública de las mujeres y de una proyección política extraordinaria, como es el caso de Eva Perón, como es el caso, tal como recordaste, de las madres, de las abuelas. La verdad es que en pocos lugares de América la evidencia de la politización, de la formación de una voluntad femenina en la arena política se cumple como en la Argentina. Es cierto, en América Latina hay otros países que tienen esta tradición, pero la tradición argentina inclusive es peculiar en lo que son las formaciones de los llamados, gobiernos nacionales populares, los llamados populismos, que es una manera, yo diría, muy corta y tal vez económica, pero no por eso la dejamos de usar. Y en la Argentina esa es la marca, ¿no? Es decir, es una formación que tiene a una figura de alta proyección, como es la figura de Evita. Y bueno, tuvimos una presidenta mujer 2 veces, de modo que es una marca en el orillo de la nación argentina,
la presencia de mujeres en la arena política, con reconocimiento o sin reconocimiento. Pero me parece que justamente en orden a esa tradición, el 3 de junio, una vez más ocuparemos las plazas y ese acto, aunque muchas mujeres seguramente se darán cuenta solo cuando se movilicen, constituye un gran acto político, porque para las mujeres lo personal es político, para los varones también debería ser, porque se trata de los resortes más profundos de nuestra identidad y de nuestro derecho humano básico, ¿no? Entonces, lo has dicho muy bien, las mujeres en la Argentina tienen una larga tradición de presencia pública y además hay que recordar a las piqueteras que fueron líderes, ¿no?, en los movimientos de los 90, en todos los lugares hubo una presencia femenina, no solo acompañando, sino al frente de, como se ha visto en muchas investigaciones, ha habido fortísimas figuras femeninas. Entonces, en fin, esto es lo que vamos a significar más el 3 de junio. Dora, buenas noches, Julián es mi nombre, un gustazo poder saludarte. Y quiero hacerte una pregunta en este programa, que es un programa compañero, con respecto a la significación que tiene la figura de el Papa Francisco. El Papa Francisco en su sentido más controvertido, en su sentido tan de Iglesia Católica y en su sentido también esperanzador, en un horizonte muy amarillo color patito. Entonces, digo, cómo las cosas incluso nos sorprenden a nosotros mismos, hablo en términos personales, con respecto a los distintos sentidos que van tomando mientras se mueve, se van acomodando o desacomodando las capas tectónicas de la política argentina. Sí, muy bien dicho. Bueno, es diástole y sístole, efectivamente, tal como dices, hay un movimiento que del Papa que es inusitado, porque es la primera vez que el papado manifiesta una visceralidad y una articulación, digamos, de logicización de la propuesta de una iglesia mucho más justa, que abarque los sentidos de reivindicación de los sectores sumergidos. También el Papa expresa tal vez por primera vez, yo no soy una estudiosa del Vaticano, pero me parece que también es un Papa que por primera vez expresa la idea de una patria grande, latinoamericana, convergente en los sentidos estos de la equidad social, de la redistribución, etcétera. Por lo tanto, todo eso nos es completamente simpático, y después tenemos las adversidades sin las cuales evidentemente, habría que pensar el día que un Papa se manifieste a favor del aborto, habríamos hecho una revolución casi completa. Por supuesto. Y me parece que, en fin, de todos modos yo no dejo de reconocer que el Papa ha tenido también otros pasos que forman parte de lo que podrían ser las transformaciones culturales de la Iglesia, más allá de las rémoras en las cuales consiste, y es que, ha dicho que deben darse bendiciones a los matrimonios que surjan de divorcios. Eso es un paso bastante notable, ¿no? Y ciertos guiños en torno de la cuestión de homosexuales y demás, pero hasta ahí llega. Bueno, tenemos entonces nuestra cuota de simpatía sobre esos principios del Papa, que yo creo que son sinceros respecto de su identificación con los pobres, con los desamparados, con los excluidos, etcétera, y seguimos disputándole nuestro derecho al cuerpo. Dora, volviendo un poquito al comienzo de la entrevista, vos hacías referencia a la sensibilización que de algún modo se ha logrado en algunos poderes del Estado en relación a la problemática. ¿Podría decirse lo mismo en términos generales de la cultura? Digo, en estos días estaba comenzando uno de los programas televisivos como es responsables de la mayor cosificación de las mujeres que se puede llevar a cabo. ¿Cómo se encuentra nuestra cultura frente a la imagen de la mujer
y cómo repercute eso, obviamente, en la problemática general que es la violencia de género hacia Sí, la mujer. bueno, yo creo que los estereotipos están firmes y que esta consagración de programas de objetivación perenne, ¿no? Casi inmarcesible, que bueno, en ese programa están mucho más configurados, pero no es de ninguna manera, me parece, que por otra parte constituya lo único que hay en los medios, sobre todo los medios en la televisión. Hay un acierto generalizado respecto de tomarnos como objetos, tomar a las mujeres en una especie de sexopatía, de maniobra incesante respecto de la construcción casi patrimonial, ¿no? Digamos que constituye uno de los elementos no solo simbólicos, ¿no? De la idea patrimonial que tiene el patriarcado sobre los cuerpos femeninos y, en fin, este programa ¿qué le vamos a hacer? Goza de enorme, en fin, aceptación popular. Yo soy de las que cree que no se gana nada censurando este tipo de programas, sino que efectivamente avanzando con otro tipo de, digamos, de alternativas, ¿no? Porque la censura en sí misma no incrementaría, ¿no? En fin, la censura no incrementaría, vean lo que digo, no incrementaría la dignidad, en fin, nada que proceda de la censura, salvo en algunos casos que efectivamente no se trata de censura, sino de que evidentemente nadie que hace la apología de Hitler debería quedar sin punición, o nadie que haga la apología del feminicidio puede quedar sin punición si lo hiciera en un medio público, ¿no? Y aún privado. Pero lo que quiero decir es que la verdad es que esto es muy consistente con un imaginario social. El imaginario social significa todavía que, digamos, los valores patriarcales, los aciertos patriarcales gozan de excelente salud. Entonces, estos medios lo que hacen, no digo que reflejan, porque eso sería muy mecánico, pero que, digamos, son los emergentes cuasi inexorables de largos imaginarios sociales. Bueno, tenemos que ser más creativos, más creativas y, en fin, para, no instruirnos en la idea de la censura. De todas maneras, es lamentable, hemos podido ver hace poco, frente a un feminicidio en Chubut, momento en el que estaba, lamentablemente coincidió con un viaje mío a Puerto Madryn. Obviamente los medios titulaban como femicidio sería lo correcto, pero bueno, femicidio es es la noción más socializada que tenemos, ¿no? Claro. Pero lo notable es que junto con eso hubo una tapa que presentó el cadáver de esta pobre chica que era una víctima de 25 años, estudiante de la universidad. O sea que hay una contradicción. Entrerriana era. Diana. Es terrible porque el mismo medio que es capaz de estar ilustrado respecto de lo políticamente correcto está completamente, ya ni siquiera anticonvencional, ¿cómo decirle? La permanencia de lo retrógrado poniendo las imágenes del cadáver de Diana. En fin, insisto en decir que no creo para nada en la censura, creo más bien en los pactos, deberíamos caminar hacia pactos, justamente una de las obligaciones que tiene el Estado es hacer pactos con los medios. En España ha ido bastante bien, en cada comunidad hay pactos con los medios, y en fin, pero bueno, ya sabemos que el costo de oportunidad es quien vende mejor la noticia, y estas cuestiones, digamos, que rubrican los sentidos más espantosos, son noticia, se impone, hay un voyeurismo que está, digamos, que es inexorable en la sociedad, y entonces por eso se puede hacer. Pero bueno, en fin,
creo que me he expresado. Bueno, y medio difícil pensar en estos pactos por parte del Estado con un gobierno que ha tomado la decisión, por ejemplo, de... Sí, yo cuando digo pacto me refiero, por ejemplo, a cierta actuación que podría caberle a los organismos, al Consejo, también a la sociedad civil, ¿no? En fin, desde luego, me parece muy difícil que efectivamente se avance porque no tengo ninguna impresión de que haya, desde luego en este momento, ninguna firme convicción en torno de, digamos, adherir a la causa justa de las mujeres. Perfecto, pero ahí estaremos este 3 de junio todas en la calle volviendo a decir ni una menos. Dora, te agradecemos por tu tiempo, ha sido un gusto conversar con vos y bueno, y tendremos la oportunidad otros días de volver a conversar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poner en voz todas estas manifestaciones en torno de nuestros derechos. Los derechos de las mujeres son los derechos generales de una sociedad, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. El mes pasado di 22 conferencias y este mes voy también a todo trote y veo que hay muchísima juventud organizada, porque son los jóvenes los que me invitan. ¿A qué edad todo esto, Eve? Voy a cumplir 88 Y dando la pelea... y mientras pueda voy a dar la pelea. Es la pelea por mis hijos y mis hijos son ustedes ahora. Eso es lo que yo tengo que pelear por ustedes. La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Susana va a saber de qué se trata de voltear la red de trata. Sí, se trata, señor juez, se trata de aplicar la ley de trata. ¿Qué trata? Se trata que el campeón lo vaya en cara. Se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana no aparece por su casa. Reclama, y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan como putas en la cámara. Así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata y de votos te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. Sí. Susana va a saber, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el mudo proxeneta que te la mata. Las drogas de la rompe, las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caen.
La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Radio UNER Paraná 100.3. Radio UNER Paraná. Comienzo. Espacio publicitario. ¿Leíste nuestras noticias del día? Hacé clic en limitenoticias.com.ar, único diario digital nacional, realizado por jóvenes con discapacidad intelectual y sensorial, respaldado por Fundadisca Argentina, Fundación Nacional Argentina de Ayuda a las Personas con Discapacidad. Hacé clic en limitenoticias.com.ar y sumate vos también a nuestros millones de amigos ya registrados. Arte y talento de la región en el suplemento cultural. suplemento.uner.edu.ar. Tercotour, servicio de transporte y entrada a recitales, espectáculos deportivos y todo tipo de eventos. En Paraná, encontranos en Corrientes 367 o en el teléfono 0343-422-7638. En Santa Fe, acércate a San Martín 2945 o llamanos al 0342-455-6463. Búscanos en Facebook o escribinos a tercotour@hotmail.com. Tercotour, despierta emociones. Todos tenemos derecho a cantidad y calidad de agua. No la contamines, no la derroches. Ese es tu deber. Todos por el agua. Agua para todos. Al ambiente lo construimos entre todos. Fundación Ecourbano. Cultura ambiental. Fin. Espacio publicitario. Se puede mirar un árbol. Se puede masticar chicle. Se puede sentir calor. Se puede estar ansioso. Se puede tomar el agua. Se puede subir la escalera. Se puede saltar gritando. Se puede colgar un cuadro. Se puede salir de ahí. Se puede mirar al sol. Se puede subir el fuego. Se puede viajar cerquita. Se puede cantar volando. Se pueden cerrar los ojos. Se puede caminar lento. Se puede soltar. Se puede seguir. Se puede combinar así. Se puede hacerlo de onda. Se puede mirar y tocar. Se puede elegir color. Se puede cruzar el puente. Se puede preguntar todo. Se puede conocer algo. Se puede hacer magia. Se puede agarrar la mano. Se puede. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El universo es tuyo. La raíz del grito. Somos la raíz y sabemos bien porque aprendimos de ella que es por nuestra fuerza que habrá libertad. Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Raíz. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida. Acá es donde vive y crece toda mi familia. Verdad. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías. Mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería. Me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da. La raíz del grito. Seguimos aquí en este miércoles, perdón, me fui al horario viejo, lluvioso en Paraná, ¿no? Se largó la lluviecita ahí en el medio de la tarde, los que no salieron con paraguas se jodieron. ¿Tenemos mensaje, Ludmila? Sí, tenemos mensajes reclamando que digamos cuáles ¿Por el son... aumento de las tarifas? También. No, cuáles son los temas que vamos pasando, y la verdad que debemos reconocer el error, así que a aquellos que nos estaban preguntando les contamos que el primer tema que sonaba era Postdata de Teresa Parodi. Después estuvimos escuchando... Interpretado por la Sinfónica donde el barro se subleva, ¿no es así? Exactamente. Y lo que sonaba recién era la murga del Remolino con el tema Trata.
¿Con qué seguimos, Nico, dicho esto? Bueno, y ahora está... Yo quiero que me dejen hablar. ¿Por qué? ¿Ya pagó usted acá o no pagó? Aumentó la tarifa. Se codean los hombres para hablar. Me sacan el micrófono, Ricardo. Quiero hacer llegar un abrazo enorme a la compañerada de La Raíz del Grito, el rebaño de la oveja negra escuchando al pie del cañón. Nico Mechetti, un hermano, hace llegar un saludo a todos. Estábamos en el momento de los saluditos. Muy bien, un saludo grande ahí para toda la ovejeada. Y seguimos entonces con lo que teníamos previsto para el programa de hoy. Está ya la doctora Sofía Uranga, que nos va a estar hablando sobre la llamada judicialización de la política. ¿No es así, Sofía? Sí, algo así. En realidad, un poco para hablar de esto que parece nuevo, que parece novedoso o ruidoso, de la judicialización de la política y la politización de la justicia, dos cosas que se hablan bastante. Y que escuchamos y que en realidad tienen distintos sentidos y distintos significados y además no son nuevos y además no son argentinos. La politización de la justicia, que es lo primero que voy a hablar, es esto de lo que se supone, ¿no? Esta pretendida objetividad, imparcialidad de los jueces y demás, y esta suposición en las constituciones liberales que nos rigen de los jueces como sujetos apolíticos, ¿no? Yo me acuerdo de haber estudiado esto que se pretendía que los jueces fueran como máquinas, ¿no? Que aplicaran un silogismo, esto es hecho, norma y un resultado, una lectura. Esto es primer año de carrera de Derecho. Sí, ¿no? Curso de ingreso, sí. Y de algún modo establecer una interpretación literal, exegética de las normas y el caso, como si eso fuera posible y como si eso fuese bueno. Y algunas máquinas probablemente serían bastante más baratas, digo, ¿no? Porque justo leo los sueldos de los jueces aquí en Entre Ríos, que un vocal del Superior Tribunal de Justicia cobra 151.000 pesos por mes, perdón, pero me trastabillo al decir la cifra. Sí, porque son tantos ceros, pero bueno, eso para el servicio técnico. Exactamente. Digo, y después en los códigos procesales que establecen que los jueces tienen que hacer, este término a mí siempre me encantó, una sana crítica racional para fallar. Pucha, che, ¿con qué se come eso? Sí, no sé si me gusta más, me hace más ruido la cuestión de sana o la cuestión de racional. Si no sería sana, sería enferma de qué, ¿no? Enferma de política, enferma de qué. Y yo soy una convencida y después de estar estudiando últimamente la sentencia de la causa área Paraná, me parece que con que sea racional es más o menos suficiente, ¿no? Que tenga arreglada la lógica, ni siquiera las normas, quizá ya sería suficiente, que tenga un sentido, un instrumento técnico. Pero bueno, en este concepto de crítica racional se corre de la literalidad y de lo estrictamente previsto y permite quizás que los jueces puedan elaborar un poco más, ¿no? Y empieza a surgir esta cuestión de la decisión judicial contra la legislación, esto es de aplicar o crear, si esto es realmente tan distinto. A ver, esto es, permítame intentar interpretarlo. Esto es cuando básicamente los jueces se expiden, ¿no?, sobre la legalidad de leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Sí, en realidad, sobre la aplicación de esas leyes, digamos, lo que hacen los jueces cotidianos es aplicar artículos de Código Civil y de Código Penal y decir, bueno, se aplica, no se aplica, cómo se resuelve. Y siempre hubo parece una dicotomía, un planteo entre la solución justa y la solución posible con arreglo a derecho. Como si la solución justa no fuese arreglada de derecho, digo, en distintas herramientas. Pero estas palabras dan muchas vueltas en los libros y en los textos y en los fallos sobre todo, que me parece que lo posible, no digo que cualquier solución en los estrados sea posible, pero sí es cierto que el margen de lo posible también es una decisión ideológica, ¿no? Encerrarse en un artículo del Código Civil y en una Convención Internacional de Derechos quizá sea una decisión meramente ideológica. Yo me acuerdo de un trabajo que hicimos científico o algo así en la facultad, que le entrevistábamos a jueces y decíamos, bueno, ¿cuántas veces cuando reciben el expediente ya saben cómo van a fallar y finalmente lo terminan haciendo? Les costaba mucho responder, se sonreían e incluso creo que se sentían interpelados y admitían un altísimo nivel de prejuicios. Uno se imagina más en la parte penal, pero también una cuestión de familia, digo, que reciban y digan, no, yo ya sé que esta tenencia no le va a tocar, digo, y en eso es interesante porque es también admitirse como seres políticos, pensantes, con familia y demás, que resuelven una cuestión y que pareciera que la Constitución y las leyes lo vienen negando, ¿no? Y esto que está haciendo referencia, que tiene que ver con los prejuicios con los que actúan los jueces, ¿es algo problematizado al interior de la formación en el derecho? Poco porque la tarea judicial es poco estudiada en sí, o por lo menos en donde yo estudié, pero me parece que sí está cada vez más problematizado por esta segunda parte que es la judicialización de la política y por esta
quizá mediatización o exposición constante, primero de quiénes son los jueces y segundo de qué es lo que resuelven, ¿no? Este tema, la desjudicialización de la política, se viene estudiando hace bastante y con dos grandes aristas, que no son solo la de Cristina en Comodoro Pi y Milagros Sala Presa. Digo, hay otra parte de la judicialización de la política que es lo conocido como activismo judicial. Este concepto es viejo, de la segunda mitad del siglo XX, y algunos lo consideran como esto, una ampliación de la influencia de los tribunales en zonas reservadas a otros poderes. Y tiene distintas cosas, ¿no? Una de estas causas... Ejemplo de eso, perdón, para sí, por eso voy a decir los distintos lugares en los que yo ubico eso. Una es en la ampliación de derechos, ¿no? Nosotros conocemos fallos que han ido adelante en el reconocimiento legal o en el que tienen reconocimiento legal, pero no en su operatividad. Esto es ley de identidad de género o derechos que antes no estaban, vivienda, medio ambiente. Que primero hubieron fallos judiciales que de algún modo garantizaron esos derechos y luego vino la batalla legislativa para convertirlo en ley. Sí, incluso algunos autores dicen, bueno, el neoliberalismo hace que las personas depositen en jueces liberales las correcciones de esos desbordes individuales y a veces colectivos que genera el neoliberalismo. Entonces, bueno, dan estas creaciones pretorianas, se dice creaciones de los jueces para garantizar esos derechos. En ese sentido está el tan renombrado amparo. El amparo es una creación judicial que luego se jerarquiza y se pone en la Constitución Nacional, se incorpora en el 94. Y ahí mismo en el activismo judicial, hay distintos tipos de activismo judicial. Puede sonar el CELS, la propia asignación universal, no por hijo, pero como tal, había sido reconocida en algunos fallos. Y también está otro activismo judicial más conservador, que es famosísimo el Colegio de Abogados en conseguirse pequeños nichos a través de peleas judiciales. Esos hombres y mujeres que saben exactamente dónde presentar sus reclamos. Algunos autores reconocen 3 tipos de jueces, el activista, el mediador y el bipolar, ¿no? Pucha. Sí, y también creo que falta mucha sensatez en lo que depositamos, ciudadanos o cualquiera, en los jueces, porque lo cierto es que los jueces no están ni preparados institucionalmente, o sea, hasta recursos y demás, ni doctrinariamente para fallar de algunas cuestiones que son traídos a sus despachos, oscuros despachos, a resolver. Y también es cierto que la judicialización es una postergación de los conflictos en esta cuestión de la ampliación de los derechos, ¿no? No solamente que estamos hablando de que el poder demócrata, el verdadero statu quo quizá del poder público, no solo por esto que cobran, sino por estas garantías que tienen, que una parte es la intangibilidad de los salarios y otra es no someterse a ninguna regla. Bueno, lleva a una... Perdón, ¿qué significa no someterse a ninguna regla? No, un concurso ahora a veces digo, porque a veces los concursos no son tales, pero digo, y luego nunca más, si no quieren concursar nunca más se revisa esa actuación, nunca más, a menos que sea un juicio político, que es más probable renunciar, quieren un juicio político. Y también es cierto que en el activismo político de los jueces se dio en la democracia argentina 3 grandes peleas que dan cuenta con las diferencias políticas en contenido en cada una, que una es sobre el canal de Beagle, otro sobre privatizaciones y otro sobre ley de medios, que ocurre que las fuerzas políticas que pierden los debates parlamentarios resuelven ir a la justicia, ¿no? Como hay unos autores que también dicen el último verdadero poder de veto lo termina teniendo la Corte Suprema de la Nación. Claro. Sofi, a ver, perdón si mal no entiendo, vos con esto lo que nos estás queriendo plantear es que tanto el Poder Judicial como el Poder como el Poder Ejecutivo son poderes políticos, ¿no? Y que, si mal no entiendo, esto que incluso nosotros a veces caemos en el error de reclamarle a los jueces, que es una supuesta neutralidad y que se lo reclamamos cuando sus fallos o esa judicialización va en contra de lo que nosotros entendemos que es en defensa de las mayorías populares, también es factible de interpretación, ¿no? Y quizá lo que deberíamos pedirle es que sean profundamente políticos, pero que esa profunda politicidad la tengan para defender a quienes deben defender, como todos los poderes del Estado, que es al pueblo. Sí, no solo eso, que además es esto de efectivamente poder fallar y proteger al desprotegido en cada situación particular, sino también, los abogados o los que actuamos en algún ámbito judicial, tenemos una hermenéutica de sospecha, dicen algunos autores. Esto es, siempre buscamos el tinte ideológico porque parece que están
obligados a esconderlo, ¿no? Y me parece que también todos jugamos ese juego en que los jueces tienen que esconder su ideología y nosotros intentar encontrarla, y cuando la encontramos algo malo. Yo creo que es un error en la configuración del esquema judicial actuar de ese modo. Digo, y después ese activismo judicial tiene otros roles negativos, extravagantes, como por ejemplo en Brasil, que Lula no pudo asumir como jefe de la Casa Civil, porque podría evitar, según resolvió el Poder Judicial brasilero, futuras denuncias en su contra. O sea, estamos hablando de una previsibilidad casi bueno, inaudita, ilógica y persecutoria, ¿no? Y mágica. Y después, para llegar a la parte que nosotros más relacionamos hoy por hoy con la judicialización de la política, este costado pochoclero, melodramático del recorrido de políticos y políticas argentinas por Comodoro Pi, que en realidad son 12 jueces del fuero federal correccional, entre los que están, bueno, los conocidos, qué sé yo, Casanelo, Severino Cubiría. Digo, que no solamente eso, sino que no solamente tratan las causas de corrupción tan resonadas ahora, sino también causas de lesa humanidad, otras cuestiones también bastante importantes. Y por ahí quería nombrar en esto de la persecución y el rol en este activismo judicial negativo, se le podría decir, ¿no? El positivo en la consecución de derechos y en marcar la agenda política como agentes políticos. En esta lo que yo identifico como una persecución política, este último 13 de abril con Cristina Fernández de Kirchner, con otros funcionarios de ella, y por otro lado, lo que ella misma menciona en su indagatoria, y también Horacio Berbisky en algunas columnas, en cuanto a la persecución que tuvieron tanto Hipólito Yrigoyen como Juan Domingo Perón luego de ser derrocado. Yrigoyen fue denunciado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación legitimara el golpe de Estado, fue acusado por corrupción y detenido en la isla Martín García. Perón fue en la Junta Nacional para la Recuperación del Patrimonio Nacional, luego del golpe que se creó por el decreto ley 5143 de 55. El famoso juez de la Revolución Libertadora, Botet, pidió la orden de captura internacional y demás, y armó una causa sobre bienes mal habidos de Juan Domingo Perón. Y esto llega a la ridícula causa también que inició Bonadío, un exfuncionario peronista, que lo reconocen sus compañeros de trabajo como, bueno, siempre hay uno que va adelante y pega más que el otro. Podría leer la cita, se ve que era peligroso de chico, el compañero Bonadío. Era el malo del jardín. Era el malo del jardín, sí. Se me escapan de quién fue funcionario, pero ya me voy a acordar. Y bueno, y este rol de Bonadío toma activamente de responder, y que también algunos periodistas consideran que esto es marcar la cancha al propio Macri, si nosotros somos capaces de esto. Vos querés hacer una reforma judicial, vos querés tener un juez, un ministro de justicia que no es de los nuestros como Sanz, sino este otro Garabano que está diciendo que va a modernizar y que va a haber jueces jóvenes. Bueno, esto somos capaces de hacer. Y quizá la expresión más seria de esto, más feudal de esto, en estos días, en la judicialización de la política, sea efectivamente la detención de Milagros Sala, ¿no? Para ello vamos a hacer una entrevista ahora, para trabajar un poco este tema, porque lo cierto es que lo serio del caso de Milagros Sala, aparte de la privación ilegítima, se me escapa, de la libertad de ella, es que el propio Morales, este gobernador radical de la hermosa provincia de Jujuy, ¿qué es lo que él hace? De la noche a la mañana eleva el número de miembros de la Corte Suprema, corre al fiscal que había decidido no imputar en el año judicial a Milagro. Perdón, una cosita antes. Se agranda o se aumenta el número de integrantes de la Corte Suprema de Jujuy, y automáticamente pasa a integrarla los diputados que votaron la noche anterior el aumento. Exactamente. Y además otra ronda de persecuciones muy serias, que para eso, para no seguir hablando antes de tener una entrevistada, vamos a la entrevista y volvemos. Porque la verdad también se milita. Entrevistas en La Raíz del Grito. Bueno, acá tenemos en comunicación a Elizabeth Gómez Alcorta. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Te habla Sofía acá, estamos con los compañeros. Y bueno, un poco no queríamos seguir hablando del caso de Milagro y queríamos hablar con vos un poco cuál es tu relación con la causa y esta denuncia que han hecho en tu contra. Bueno, en realidad yo soy una abogada que vengo centralmente de trabajar en las causas de los juicios de lesa humanidad, representando a las víctimas
y querellantes del terrorismo de Estado. En el mes de fines de enero se pone en contacto conmigo la organización de la Tupac Amaru para ver si podía acompañar al equipo de abogados, que hay un equipo de abogados en Jujuy, y así es como me sumo al equipo. Estoy trabajando en varias defensas en las cuales se encuentra imputada Milagro, y también en una querella en la que ella se presenta a denunciar, bueno, en realidad denuncian unos parlamentarios, pero ella se presenta como querellante contra alguno de los jueces que dictaron las órdenes de detención por su privación ilegal de la libertad. Así que así es como en realidad llego yo a mi intervención profesional en el caso. Eso por un lado. Vos no sé si habían comentado algo o no, pues no los venía escuchando respecto de mi denuncia. Lo cierto es que más allá de, o previo a contar un poco qué es lo que me pasa en términos personales con una denuncia de la cual fui objeto el 16 de mayo pasado, hay que enmarcar un poco dentro de la cantidad de hostigamiento y persecución que hay a miembros de la Tupac y a Milagro en particular. También esto hay que inscribirlo en una persecución que está llevando adelante el Poder Judicial con varios de los defensores de Milagro. Por eso hablaba que era un equipo. A Luis Paz, que es uno de los abogados históricos de la Tupac y que está presentado en todas las causas como defensor de Milagro. Se le inventó una denuncia por una supuesta coacción que, digamos, que más allá de que le dio, tal como lo describen, en caso que eso sucedió, eso no forma parte de una coacción, que es que supuestamente una testigo dijo que antes de entrar a declarar, Luis le dijo, mira que vos podrías no declarar porque es la hija de un imputado, y en esta causa está la flaca, y eso lo toman como una coacción, y Luis fue llamado a indagatoria por este hecho. Así que esto por un lado. Por otro lado, también otro de los abogados que intervino en una de las actuaciones por un planteo de nulidades, digamos, lo sancionaron con una pena de multa, y como no pagó la multa, le sacaron la matrícula profesional. Y como tercer punto, fui denunciada por un tribunal oral federal por un delito que es absolutamente ridículo, que es llevar adelante actos del ejercicio de la profesión sin el título habilitante. ¿Y eso cómo viene? Porque nosotros nosotros formamos parte de un colectivo de abogados de lesa humanidad que estamos presentando un reclamo por este tema. ¿Vos fuiste indagada? Contanos esa parte cómo viene. No, lo cierto es que cuando en el momento ahí hay una causa que creo que justo, yo no sé si ustedes no estaban hablando de eso porque escuché un poquito el final. Hay una causa que es vieja, que es del año 2009. En esa causa estuvo como querellante, está como querellante todavía Gerardo Morales, es por un escrache del cual él fue víctima por parte de un grupo de manifestantes cuando él iba a dar una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy. Esa causa estaban imputados 2 personas, y a partir de unos testigos bastante vidriosos, por lo cierto, que presentó Gerardo Morales un par de años después de que la causa se haya iniciado, se le imputa a Milagro ser instigadora de las amenazas y del daño que sufrió el Consejo. Milagro no estuvo ese día ni en el escrache en el Consejo de Ciencias Económicas, ni tampoco estaba en la provincia, esto hay que decirlo, por eso es que le imputan la instigación. Se prescribe parte de la causa, se prescriben los hechos vinculados a la amenaza y queda solamente el daño agravado, y Milagro me designa para un eventual juicio que en principio sería bastante inminente como defensora de ella para ese juicio oral. En ese marco es que yo me presento, que para la mayoría de la gente no sabe que nosotros los abogados tenemos que tener una matrícula en cada provincia, y hay una que es para poder ejercer en todo el país en el fuero federal. Yo tengo matrícula en la provincia de Buenos Aires, en la capital, en Chubut, inclusive tengo una que saqué recientemente en Jujuy, y la federal tenía pendiente la jura, pero tenía un certificado en el cual me daba cuenta de que tenía fecha para el 13 de junio, y que mientras tanto, hasta el 13 de junio, yo podía intervenir. Cuando me presenté a aceptar el cargo, dejé el certificado ese original que me dio la Cámara Federal de San Martín, y no me tuvieron como abogada, decidieron con un simple proveedor decir que no me tenían como abogada. Yo presenté un recurso de reposición que
para convencer con argumentos jurídicos, y además diciendo que tenía ese certificado, y frente a esa simple reposición mía, resolvieron que tenía que intervenir el fiscal federal en turno. Lo cierto es que les puedo adelantar que, digamos, nada, la denuncia todavía está ahí, digamos, no fui llamada indagatoria, pero sí estoy denunciada, y por lo pronto los dos, porque son dos de los 3 jueces que firmaron esa resolución por la cual decidían denunciarme, van a ser objeto de una denuncia por mi parte, que se va a estar presentando en el Fuero Federal de Jujuy mañana no pasado, por abuso de autoridad, prevaricato y falsa denuncia. Lo cierto es que nosotros no podemos dejar de leer, por eso decía que había que hacer una mirada integral. Esa denuncia no es una denuncia en términos que a mí me afectan en términos personales, sino lo que están claramente tratando es de hostigar a todos los defensores y dejar a uno en una situación de mayor vulnerabilidad judicial a Milagro, de la que ya hoy sufre con la cantidad de causas que se han abierto y con las tremendas irregularidades jurídicas y arbitrariedades de las cuales ya hoy está siendo objeto. Sí, nosotros esta semana estuvimos aquí también lanzando el Comité para la Liberación de Milagro Sala, y un poco vinieron compañeras que están en el Comité Nacional, y bueno, todos compartimos toda la información que se va teniendo. Lo cierto es que la intención de estos actores judiciales es dejarla indefensa a Milagro. Está claro que con un defensor oficial esto no estaría garantizado, y amedrentándolos y persiguiéndolos a ustedes, ese equipo de 10 a 2 que estaría llegando en este momento, la estarían por dejar indefensa, digamos, yendo por donde pueden, porque evidentemente la cuestión judicial no está avanzando como ellos quisieran. Absolutamente. Por un lado, uno tiene que pensar que, digamos, más allá de, ustedes estaban comentando previamente algunas de las características que tiene este Poder Judicial, con una ampliación de la Corte, a la semana de la asunción del gobernador Morales. Pensemos todos que a Menem esto en los 90 le llevó un poco más de tiempo y no fue tan burdo como para que dos de los diputados que aprobaran en 24 horas fuesen miembros del Superior Tribunal, pero también se designó al fiscal general de la provincia, que debería ser como el Gil Carbó de Jujuy, también fue designado por el nuevo gobierno, y lo cierto es que Milagro, además de todo, además de que no hay ningún peligro de fugas ni de entorpecimiento en la investigación, Milagro es parlamentaria del Parlasur, y esto indica que ella tiene por ley nacional fuero, como es la inmunidad de arresto, como tiene cualquier diputado y cualquier senador. En la provincia de Jujuy, la ley, que es la ley 27.120, no se aplica, digamos, ni se declara inconstitucional, ni se aplica, que son las únicas dos opciones que tiene un juez. Digo, el nivel de arbitrariedades que nosotros estamos asistiendo es algo absolutamente inusual. Yo vengo repitiendo sistemáticamente, pues yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que no tengo dudas que en 10 años el caso de Milagro va a ser uno de los casos que se van a estudiar en todas las facultades de Derecho de la Argentina como un grave caso de violaciones a los derechos humanos en esta época, ¿no? En estos tiempos, un caso como muy paradigmático donde se colocan fiscales a dedo para que intervengan con resoluciones ilegales y arbitrarias en donde se designa una fiscal, y esto lo dice textualmente una resolución del Ministerio Público de la Acusación firmada por este nuevo fiscal general, diciendo que Liliana Fernández de Montiel va a intervenir en todas las causas que se radiquen contra Milagro Sala. Digamos, es un fuero especial, un fuero en particular, pura y exclusivamente en relación a una persona. Esto es algo que en 1853 los constituyentes decidieron que no había comisiones especiales. Es podríamos decir casi pre-revolución francesa lo que está sucediendo en Jujuy. Por eso también es que llama tanto a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Comisión Interamericana, donde hay pendientes de resolución unas cautelares, a organismos de Naciones Unidas, y a juristas muy importantes a expedirse, porque lo que está sucediendo y es muy grave, y nadie está diciendo que no haya que investigar lo que haya que investigar, pero no del modo que se está llevando adelante esto en Jujuy. Pienso incluso cómo nos cuesta en las causas de lesa humanidad discutir la propia garantía del juez federal, del juez natural, digo, y lo que se está haciendo ahí en Jujuy, ¿no? Pero no, absolutamente. Lo que se está haciendo es,
Sí. Y creo que no hay que dejar de leer que lo que está sucediendo en Jujuy no está sucediendo pura y exclusivamente con Milagro. Dentro de la organización de la Tupac son 7 los dirigentes que están detenidos. Hay más o menos 20 y pico de presidentes de cooperativas que están imputados. Pero también hay una persecución muy fuerte a otros sectores de la dirigencia política, social o sindical, como a militantes del sindicato de los municipales que estuvieron también detenidos hace una semana, también a trabajadores de la empresa Hornos Zapla, con allanamientos masivos, con una violencia absolutamente inusitada, en plena luz del día, con grupos de policías en cantidades absolutamente injustificados, rompiendo las puertas de las casas cuando las familias estaban adentro, con detenciones en la calle constantemente, con excusas como pedir documentos, con allanamientos ilegales como se llevó adelante en el galpón de la Tupac en horarios de nocturno, sin orden judicial, sin testigos. Un estado policial. Es un estado policial. Cuando uno intenta, digamos, justificar o explicar o argumentar esto de que Milagro es una presa política, tiene que ver con que, ni más ni menos, con que Milagro está a disposición del Poder Ejecutivo de Jujuy, como exactamente sucedía en las épocas más oscuras de nuestro país. Y algo que en una de las conferencias que compartí ahora para el aniversario del golpe con Zaffaroni, que él dijo algo que para mí es muy gráfico, dijo: hoy por hoy los golpes no se hacen con botas, los golpes se hacen con poderes judiciales y con los medios, y quizás eso es un poco lo que nos tiene que alarmar a todos, porque la otra frase que es hoy es Milagro, mañana puede ser vos, tiene que ver con esto, ¿no? Con cuando se debilita el Estado de Derecho, cuando el sistema de garantía cede, no cede para uno solo, no se debilita para una sola persona, se debilita para todos los ciudadanos. Y esto es lo que tiene de grave, sobre todo por las experiencias que nos ha llevado a nosotros como Argentina y como región, digo, los casos en donde el Estado de Derecho empieza a perder, a desdibujarse. Sí. El Estado policial y el poder punitivo es feroz, y es la aplicación de la violencia en su máximo exponente. Bueno, Elizabeth, te agradecemos mucho el ratito, quedamos a disposición para cuando sea necesario, y seguramente los vamos a molestar a ustedes también. Buenas noches, y te saludamos acá desde Paraná, en la raíz del grito. Muchísimas gracias y gracias por darnos voz, que eso es importante. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Era Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, una de las abogadas perseguidas de Milagro Sala en Jujuy, contando un poco esta pata judicial y este activismo judicial de Jujuy. Vamos a un pequeño corte y volvemos con más La Raíz del Grito. La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Escuchanos online www.radios.uner.edu.ar. Programación 100.3 FM. Matriz de identidad. Y de repente la noche. Y de repente la noche es un programa que propone la comunicación desde un punto de vista humano. A través de distintos temas, lo que buscamos es mostrarnos como seres sensibles en este momento tan especial del día, cuando llega el silencio y cuando es momento también de encontrarnos con nosotros mismos. Y de repente la noche. Conduce Sandra Míguez. Jueves a las 20 por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Comienzo. Espacio publicitario. Como estudiante de la UNER podés acceder a becas, comedores universitarios, prácticas deportivas, residencias estudiantiles. Consulta el portal del ingresante www.ingresantes.uner.edu.ar. A tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La buena lectura ilumina.
Agro y Política en Argentina, segundo tomo, de 1943 a 1955. Actores sociales, partidos políticos e intervención estatal durante el peronismo. Coordinadores del libro, Osvaldo Graciano y Gabriela Olivera. Ediciones Cicus. Libros para una cultura de la integración. cicus.org.ar. Lavadero Parque. Realizamos trabajos para hotelería, prendas en general, cortinados, acolchados de todo tipo, equipos deportivos, alfombras, planchados. Retiramos a domicilio. Lavadero Parque. Estamos en Santiago del Estero 467, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30. Los sábados de 7:30 a 14 horas. Lavadero Parque. Teléfono 431-3945. Fin. Espacio publicitario. Escuchanos online. www.radios.uner.edu.ar. Radio UNER Paraná 100.3. Radio UNER Paraná 100.3. Radio UNER Paraná. La raíz del grito. Somos la raíz y sabemos bien porque aprendimos de ella que es por nuestra fuerza que habrá libertad. Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías. Mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería. Me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da. La raíz del grito. La raíz del grito por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La suerte que viene fallando y fallando te largue parado. Una revolución de alegría en la República Argentina. Desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer. Podemos decirle, por favor, le pedimos que retire por las buenas, pero la Panamericana se va. Está claro. No se va, lo sacamos. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Por ley somos todos felices. Mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. Lo que sí podemos garantizar es que no hay empresas donde el presidente tenga activos, ni movimientos, ni cuentas que no hayan sido declaradas. Sí, se ha dado la orden de que al administrador que radique el ahorro ese que tengo en la Argentina. cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo Tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. No nos indican que estemos hablando de una situación de despidos masivos ni de crisis en materia de empleo. nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Encontramos un Estado lleno de militantes y queremos que ese Estado, que no le sobre la grasa de la militancia, Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo... Habitualmente al común de los argentinos el lomo no le encuentra gusto. Realmente comemos lomo cuando intentamos bajar de peso y no lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. No querría tener que aplicar la ley con todo el afecto que les tengo porque encuentro que están evadiendo.
no me hagan que les tenga que aplicar la ley. Con todo el afecto que les tengo, si los veo evadiendo. No querría tener que aplicar la ley. Es cómico. Esto es una prueba más de lo que hablábamos hoy, de que la realidad supera la ficción. Yo pensaba cuando decíamos eso hoy, de que le está complicando el trabajo a revistas que se ocupan de satirizar la realidad, como La Barcelona. Digo, porque es insatirizable esto. Ya es una sátira, una gran sátira a la realidad. Tremendo. Nico. Y para demostrar que esta sátira es bastante más dolorosa que una simple sátira, ya está con nosotros don Pololo Gabás. Porque o es para todos la frazada, o es para todos el invierno. Economía sin camisa, en La Raíz del Grito. La Raíz del Grito. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va, compañero? Todo muy bien, por suerte. Por suerte, bueno, me alegra. Mira, antes que nada, a mí me gustaría comenzar tu columna haciendo un chivo también que tiene que ver con el palo de la economía. Con las frazadas. Con las frazadas, o sea, así es. Y tiene que ver con que este viernes 3 de junio a las 17 horas en la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad que lo vio surgir a Pololo. Exactamente. Va a disertar Roberto Feletti. Roberto Feletti fue funcionario viceministro de Economía de la Nación y también diputado nacional por el Frente para la Victoria. Y presidente de Banco Nación, del presidente de Banco Ciudad. Muy bien. Expresidente de Banco Ciudad. Bueno, Álvaro, ¿qué vamos a estar charlando hoy? Bueno, un poco lo que hemos hablado, lo que ha pasado en la semana, que fue la ley de blanqueo por un lado, que son dos caras de la misma moneda, que la ley de blanqueo, la propuesta de una ley de repatriación de fondos, que obviamente hay una correlación con obviamente el pago de la sentencia de los jubilados. Eso a grandes rasgos. No sé si empezamos a profundizar un poco el tema. Si te parece. A mí me gustó mucho porque mediáticamente parecía que una cosa llevaba a la otra, ¿no? Macri repatriando la plata, que el ahorro, dijo, el ahorro que él tiene en el exterior, el proyecto de blanqueo de los capitales que va a servir para pagar a los jubilados, ¿no? Como si una cosa llevara automáticamente a la otra. Sí, lo que tenemos que plantear, que ya lo hemos dicho, creo que fue en la primera programa de radio, era que la ley de blanqueo es una ley que lo que estamos haciendo es formalizando dinero que viene o del narcotráfico, o de la trata, o de la evasión fiscal, o de cualquier acto ilícito, ilegal, y estamos premiando a esas personas, digo personas físicas, jurídicas, cualquier persona, estamos premiando con una repatriación de fondos y legalizando y metiéndola en el circuito o introduciéndola en el circuito económico legal. Esto es lo primero que tenemos que decir, porque estamos justamente aquellos que han pagado sus impuestos, y digo para decirle impuestos porque obviamente está dentro del circuito legal. Estamos beneficiando a estos sectores o a estas personas con una ley de blanqueo que obviamente después no va a tener ninguna causa judicial porque la FIP no la va a perseguir. Bueno, de ahí el término amnistía que se está usando mediáticamente. Es una amnistía fiscal que se llama. Che, un comentario yo quería hacer muy gracioso de esto. ¿Vieron los tweets de Ricardito Alfonsín respecto de esto? Y hacían una comparación que en el 2003 se cuestionaba esta cuestión de los blanqueos de los capitales y decía que si el pueblo les daba la mayoría en el Parlamento, ellos iban a luchar por investigar a esta gente a la cual se le pretendía blanquear los capitales, y hoy dice que bueno, que el blanqueo de capitales no es per se malo, sino que depende para qué se use, si se usa para la inversión, etcétera. Nada, muy gracioso. No, por supuesto, creo que en el mundo del revés, acá estamos en el mundo del revés y creo que continuamos con esta paradoja. Pero lo más preocupante es que a partir de esta excusa, a partir de esta ley de blanqueo, porque quieren justificar este blanqueo con un aumento de los jubilados pagando la sentencia que están en proceso, y aquellos que no han ido a proceso judicial también pagando lo que corresponde por la movilidad jubilatoria. Esto es lo que hay que decir, que es una herramienta o es el elemento que usa el gobierno justamente metiendo o excusando a los jubilados, donde creo que toda la sociedad está a favor de que se le aumente los sueldos de los jubilados, las jubilaciones de los jubilados y pensionados. Me parece que no hay ningún saldo de la sociedad que esté en contra de eso, porque justamente dignificás al sector de mayor edad o el sector pasivo. Pero bueno, está justificando ese acto, digamos, digno con una ley de blanqueo, con una amnistía fiscal o con una ley espuria, digámosle así, porque obviamente vienen de dinero mal habido, si quieren usar esa palabra, que es acorde a la situación. Técnicamente, con las penalidades, con las multas que se le va a aplicar con los dineros que vienen del exterior o interior, digamos, no solamente que tienen, sino que son fondos no declarados, no está dentro del circuito legal. Con ese dinero, con esa penalidad se le va a pagar a los jubilados. Pero no va a alcanzar. Eso es lo primero que tenemos que decir, que acá hay otro problema que surge. Porque si no alcanza a pagar con la ley de blanqueo, ¿cómo se va a pagar? Se va a pagar justamente con enlaces.
acá viene un problema, porque el sistema jubilatorio es solidario. Nosotros los activos, yo soy un trabajador, pago mensualmente mi jubilación para que cuando yo cumpla 65 años me pueda jubilar y tenga una jubilación y un retiro digno. ¿Qué es lo que pasa? La ANSES, la Administración de Seguridad Nacional, si no alcanza a cubrir el blanqueo, va a salir de los fondos del ANSES y van a descapitalizar el ANSES o van a despilfarrar. Yo digo esa palabra porque me parece que va a ser irrespetuosa, va a ser imprudente, irrespetuosa el uso de esos fondos para pagar a los jubilados. Porque acá también puede haber una connotación colateral, que para mí lo que van a buscar es la privatización del ANSES, porque van a justificar de que hay que pagar a los jubilados y con eso van a descapitalizar el ANSES y la van a privatizar. Digamos, alguna forma de volver a lo que era el viejo sistema de FJP. Exactamente, yo creo que van por ese camino. No sé si le va a dar el tiempo, si la sociedad lo va a convalidar, lo va a legitimar, pero para mí van en ese camino. ¿Qué van a decir? Mirá, dentro de 4 años, nosotros no tenemos más dinero en el ANSES, pero le pagamos a los jubilados. Sí, pero aparte pensar, que en este contexto de flexibilización laboral, de mayor despido, en el cual estamos tendiendo a que el trabajo formal y que son aquellos, como vos bien decías, aportan a este sistema solidario, va en declive y va en decadencia, sería como un aporte más a la desfinanciación del ANSES. Sí, creo que van por ese camino. Creo que yo no lo puedo decir, no lo sé, pero es lo que a mí me da la percepción y obviamente por todos los actos que van llevando a cabo, porque esto es un plan sistemático, lo venimos diciendo. Creo que van por ese camino. Tenemos que ser conscientes de que pueden descapitalizarse y con una buena causa de pagarle hoy a los jubilados, sí, está bien. Pero el sistema es solidario y es para todos. Con una buena excusa más que una buena causa. Una buena excusa. Esta es la situación que tenemos hoy. Ojalá que alcancen la ley de blanqueo para pagar a los jubilados, que sería lo óptimo. Eso a mí me surge un interrogante. ¿En qué medida se aprueba la ley de blanqueo? ¿En qué medida es efectivo esto? Digamos, vos abrís la posibilidad de que estos capitales, que como lo han hecho Macri y la mayoría de sus funcionarios están en el exterior sin pagar impuestos como deberían, van a volver porque está vigente la ley. ¿Esto es así automáticamente? ¿Puede incluso no ser efectiva y esa plata no volver al país? Como está pasando con el tema de las inversiones, que tanto se hizo referencia y que no se ven muy abultadamente en las cuentas del país. Sí, o sea, nadie tiene la certeza de que los capitales ingresen o que se formalicen. Yo creo que ellos tienen el optimismo, son optimistas de que van a venir muchos capitales. Se habla de 60.000 millones de dólares. Yo no creo que lleguen ni a la mitad, pero esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la AFIP el año a partir del 2017 empieza a abrir la información, empieza a cruzar información con todos los paraísos fiscales, con lo cual amenazan con eso de que si ustedes no formalizan esta oportunidad, no van a tener la oportunidad después en el 2017, o no va a haber otra ley de blanqueo, porque la AFIP va a cruzar datos, va con los países fiscales y con otros países, para obviamente ellos regularicen la situación, formalicen la situación y tendrán la pena, y hasta pueden ir presos en el caso de evasión agravada. Álvaro, una pregunta, lo del entrecruzamiento de información de la AFIP con las AFIPES de los otros países, sí. ¿Es un acuerdo pre-Macri gobernando o estoy equivocado? No, un acuerdo pre-Macri, los acuerdos vienen... La pauta del año, el tiempo límite sobre el cual estos tipos están trabajando para blanquear, lo excede a una decisión del gobierno nacional. Por supuesto, esto es una política de Estado. La AFIP es un organismo que funciona realmente, tiene la gran base de datos que tiene el país son dos, el Banco Central y la AFIP. El AFIP tiene una gran base de datos y cada vez va sumando o va rellenando o va desarrollando su base de datos. La AFIP viene con un programa y los países vienen con un programa de triangulación de información, de cambio, obviamente se van entre distintos países bilateralmente o multilateralmente, van intercambiando información tributaria, información de cuentas bancarias, y bueno, en el 2017 el plazo máximo que se le da, porque ahí se abre toda la comunicación interpaíses multilateralmente. Perdón la duda, pero ¿no fue en un intercambio con Francia cuando saltó el trabajo del señorcito como Prat Gay con la fortuna de Amalita Fortabat y la evasión de los 4.400 millones creo que eran de dólares, una cosa exorbitante a través del HSBC? No me acuerdo si fue con Francia, pero sé que hubo todas las cuentas de los bancos del HSBC fueron descubiertos por un convenio entre dos países. No me acuerdo si fue Francia, la verdad que no me acuerdo bien si fue Francia, pero sí fue un convenio de cooperación entre países para información financiera, tributaria, de lavado de activos, etcétera.
Así que bueno, este es el panorama que tenemos en esta materia de la ley de blanqueo. Y bueno. Y en el medio Rosendo Fraga nos dice de que nos han estado mintiendo durante todos estos años. Si usted trabajador, trabajadora, media que nos está escuchando, pensaba que con sus sueldos, medio sueldo, depende de cuánto le queda después de pagar el alquiler, podía también comprarse, qué sé yo, una tablet, un celular y pegarse un viajecito tal vez al exterior. Cuando decimos exterior estamos hablando de, qué sé yo, cruzar a Salto, los que están en Concordia, ¿no? A Fraivento, los que están en Gualeguaychú. Bueno, todo eso era mentira, señores. ¿Cómo es esto, Álvaro? Esa ilusión en aras del sinceramiento del que nos habla Rosendo Fraga. Sí, primero voy a dar una apreciación personal. Creo que lo de Rosendo Fraga fue desafortunado porque primero, y me hago cargo, es fascista. Digamos, claramente hay una discriminación, es xenófobo. Es como decir, che, mira, hay clases sociales que pueden acceder a un auto y otros no. O hay clases sociales que pueden acceder a un celular y otros no. O hay clases sociales que pueden irse al exterior, otros no. ¿Dónde está la igualdad, la libertad de todos los ciudadanos? Me parece que fue desafortunado y digo, vuelvo, es xenófobo. Es fascista. Creo que todos tenemos derecho a acceder a cualquier bien y todos tenemos derecho a la libertad como uno la quiere ejercer. Eso desde el punto de vista ideológico, porque es muy importante en qué contexto se da. Yo creo que no lo podría haber dicho hasta el 15 de diciembre del año 2015. No se hubiese ocurrido decirlo, porque sería imprudente, porque sabía que iba a ser una mala pasada. Desde el punto de vista técnico, me parece que también está aplicando mal la técnica económica, porque todos sabemos que a medida que vos aumentás la renta de cualquier trabajador o la renta de cualquier persona, va a consumir más. Esto es básico, esto es un principio económico. Y lo que lleva a que uno consuma más, lleva a que uno produzca más, porque el consumo lleva a la producción lleva a la caída de la desocupación, y así sucesivamente, aumento de renta nuevamente, y se llama el círculo virtuoso de la economía. Entonces, técnicamente también uno lo puede denostar desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista del gobierno, lo que tenemos que decir que si fue un gobierno que ha limitado a través de políticas que desalientan el comercio exterior o que desalientan el turismo, fue el gobierno kirchnerista, con las percepciones del 35%, dándole libertad a todos los ciudadanos de poder viajar, pero bueno, desalentaba esa política y desalentaba el comercio exterior o la importación de productos por la sustitución de importación. Entonces son tres pilares que hay que dejar bien marcados, que no tienen nada que ver con las políticas que se han implementado hasta el año 2015. Muy bien, Álvaro Gabás, queríamos agradecerte la participación en el programa como todos los miércoles y se nos fue el programa, ¿no? Están quedando ahí firme como rulo de estatua o como rulo de panoso, están las dos productoras haciendo seña respecto del límite temporario. Así que bueno, de mi parte nada más que felicitarlos porque este programa me parece que ha sido muy lindo, muy rico, muy lleno de contenido. ¿Usted tiene algo para decir, Ludmila? Sí, antes de irnos, no nos podemos olvidar de convocar este viernes 3 de junio, el colectivo de mujeres de Paraná convoca en el marco de la marcha Ni Una Menos a encontrarnos en la Plaza de Mayo a las 16 horas para pedir justicia por todas las víctimas de la violencia de género y de todas las diferentes formas de violencia. Queremos decir que además de esta convocatoria en la Plaza de Mayo, después a las 17 horas está la convocatoria vamos de ahí todos juntos al mural que está en calle Belgrano, y de ahí después de decir unas palabras y compartir unas palabras, vamos a participar de una marcha hasta el Poder Judicial. Todo esto lo hacemos juntas, arrancamos entonces a las 16 horas en la Plaza de Mayo, y yo me quedo para el próximo programa porque les quería contar que el 4 de junio del 46, cuando asume Perón, no puede dormir esa noche y se levanta temprano, muy temprano, para anotar cuáles eran las cosas que le preocupaban, porque arrancaba su gobierno, era el primer día de gestión. Lo que le pasó a Néstor y que resolvió venir a los 2 días a estar en Paraná para resolver el conflicto docente en aquella gloriosa semana de mayo, y para eso queremos recordarlo un cachitín. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Así que les agradezco profundamente
pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje, demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con convicciones y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno, colaborando, cooperando, entre todos. Solo es imposible, pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Muchas gracias a todos. Esto era lo que decía Néstor, 27 de mayo del 2003 acá en Paraná. Y Perón, esa noche del 4 de junio que había asumido, no podía dormir, se tuvo que despertar, levantar, estaba muy acuciado por el inicio de su gobierno y entonces anotó en un papelito 6 cuestiones que lo tenían preocupados y que él quería y decía que iban a definir su gobierno. Evita guardó el papel y Galazo lo comparte. Cortito, 2 cuestiones que planteaba, decía Perón. Primero, cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los estados, como Hamlet, ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Segundo, en el papelito que guardó Evita, decía, por eso, la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior si quiere ser, o sacrificar lo interno si renuncia a ser. Y con estas palabras y la despedida, como siempre, literaria, decimos adiós a esta edición de La Raíz del Grito. La poesía es un arma cargada de futuro. La raíz del grito surge de la tierra para la libertad. Su cuerpo está marcado, no solo por las rejas de la prisión, ilegítima, ilegal y arbitraria, prisión política, tan política como el poder judicial. En su cuerpo está marcada la tierra, la espada y la cruz, la calle, la droga y la intemperie, toda marcada por las heridas saladas, bien saladas las alas de Sala, la ala de Sala sin heces y sin esos, los repartidores de los huesos de Tupac por todos lados. ¿Y ahora qué van a hacer? Aprisionando milagros no impedirán que aprisionando milagros no impedirán que ocurran, porque el cuerpo de milagro, como el de la inmensa mayoría, está marcado por ser india, trabajadora, negra, sindicalista, madre, norteña, mujer, patriota, patria, bandera y patriada. El destino de milagro es el destino de la patria. La raíz del grito. Somos la raíz y sabemos bien porque aprendimos de ella que es por nuestra fuerza que habrá libertad. Mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Raíz. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Verdad. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías. Mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería. Me dijo a la vida siempre dale lo que pidas. Dale a la vida que la vida te da. La raíz del grito.